Segunda ley de Newton, problemas, física conceptual, novena edición. En este video voy a explicar los problemas que se encuentran en el capítulo cuarto del libro Física Conceptual de la novena edición de Paul Hewitt, segunda ley de Newton. Mi nombre es licenciado Jorge Enrique Medina Riveros. Mi correo es jorgemedina@gmail.com. Vamos a ver el primer problema. Dice: ¿cuál es la aceleración máxima que puede adquirir un corredor si la fricción entre los pies y el pavimento es del 90% de su peso? Primero recordemos qué es eso del 90%. Es 90 sobre 100, que al hacer la división nos da 0,9. Quiere decir que 90% se puede expresar como 90 sobre 100 o como 0,9. Entonces, si recordamos la fórmula, la segunda ley de Newton dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué significa eso, por si usted no lo entiende? Significa que entre más fuerza se le haga a un objeto, mayor va a ser la aceleración que va a tener. Ahora, si mantenemos una fuerza constante y la masa aumenta, entre más masa, menos aceleración va a tener. Entre menos masa, más aceleración. Esa es la segunda ley de Newton expresada en términos de aceleración. Ahora, nosotros lo que sabemos es que la fuerza es el 90% del peso, o sea 0,9 peso, sobre la masa, que no la sabemos. Pero peso es masa por gravedad. Bueno, gravedad no, perdón. Aceleración que produce la fuerza de la gravedad. Cancelamos las masas y nos va a dar que entonces la aceleración que va a tener va a ser de 0,9 veces la aceleración que produce la fuerza de la gravedad. Vamos para el segundo problema. ¿Cuál es la aceleración de un bloque de cemento de 40 kilogramos que se encuentra sobre una superficie sin roce, o sea, no hay fricción, al tirar de él lateralmente con una fuerza neta de 200 newton? Entonces tenemos la masa del bloque y tenemos la fuerza que se le está aplicando y nos están preguntando la aceleración, o sea que lo vamos a resolver con la misma fórmula que vimos del problema anterior, donde nos dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Eso de leer aceleración es igual a fuerza sobre masa, eso no tiene ningún sentido. Estamos diciendo que es directamente proporcional a la fuerza y inversamente proporcional a la masa. Entonces la aceleración, cuyo símbolo es A, será 200 newton, que es la fuerza que se le está aplicando. 40 kilogramos es la masa. Ojo aquí, ¿qué es un newton? Un newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces cancelamos kilogramos con kilogramos, 200 dividido 40 me da 5. Ahora observen cómo expresé ese metro sobre segundo cuadrado y lo voy a expresar en todos los problemas. Eso de segundo cuadrado no tiene significado. Es mejor metros cada segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que este objeto va a aumentar su velocidad cada segundo en 5 metros por segundo. O sea que si a mí me preguntan al cabo de un segundo de estar aplicando esta fuerza, ¿qué velocidad lleva? 5 metros por segundo. Y si ya pasaron 2 segundos, ¿qué velocidad lleva? Pues aquí dice que son 5 metros por segundo cada segundo que pase, que va cambiando, o en este caso aumentando. Que sí que serían ya 10, a los 3 segundos 15, etc. Vamos para el tercer problema. Nuevamente, ¿cuál es la aceleración de una cubeta con 20 kilogramos de cemento, de la cual se tira hacia arriba, no lateralmente, con una fuerza de 300 newton? Entonces tenemos que mirar cuáles son las fuerzas que están obrando sobre esta cubeta verticalmente. Entonces el peso es una de las fuerzas. ¿Y el peso de la cubeta cómo se calcula? El peso es la multiplicación de la masa por la aceleración que produce la fuerza de la gravedad, o sea 20 multiplicado por, aquí en este caso lo tomé como 10,
y entonces aquí adentro escribo que escribir 10 metros cada segundo sobre segundo o 20 metros cada segundo es lo mismo que escribir 10 metros sobre segundo cuadrado, que es la que nosotros encontramos en los textos. La aproximamos a 10 por cuestión de evitar los decimales, la verdad. Entonces nos queda 20 por 10, 200 newton. Ojo, no es que 20 por 10 y 20 por 10, no, estoy diciendo que escribirlo así es igual que escribirlo así, solo que lo escribo diferente para poder hacer la interpretación. Entonces recordemos que G es la aceleración que produce la fuerza de la gravedad. G no es la gravedad, es la aceleración que produce la fuerza de la gravedad. Entonces aquí está diciendo que cuando un objeto va cayendo libremente, o sea, no hay aire, la única fuerza que actúa es la fuerza de la gravedad. Un objeto cada segundo, su rapidez va aumentando en 10 metros por segundo. O sea que a los 2 segundos se arrancó de 0, va en 20, a los 3 en 30, a los 4 su velocidad va en 40 metros sobre segundo. Listo, nos dio 200. Ahora miren, se suman las dos fuerzas. A veces dicen, ¿pero acaso no se restan? Un momento, es que hay que tener mucho cuidado con qué es sumar fuerzas y qué es restar fuerzas, que lo explicaremos en clase. Por ahora lo que sabemos es esto: se suman las dos fuerzas, pero como una es hacia arriba, o sea la de 300 newton, aquí dice hacia arriba, vamos a tomar los signos del plano cartesiano. Por convención, o sea, convención significa que todos nos pusimos de acuerdo en que el plano cartesiano hacia la parte de arriba es positivo y hacia abajo negativo. Entonces estamos diciendo que como esta fuerza es hacia arriba, la vamos a tomar en dirección positiva. Y el peso, como es hacia abajo, se considera negativa, algo así. O sea, 300 newtons más menos 200 newton, estamos considerando que el peso es negativo. Si sumamos estos dos, uno positivo y uno negativo, me va a dar que la fuerza neta o la fuerza resultante es de 100 newton hacia arriba, porque es positiva. Teniendo ese resultado, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues a calcular la aceleración. Y la aceleración es fuerza neta resultante dividido o sobre o comparado con la masa. Entonces tenemos 100 newton dividido 20 kilogramos. Acordémonos que en newton son kilogramos metros sobre segundo cuadrado, cancelamos kilogramos. 100 dividido 20 da 5 metros cada segundo sobre segundo, o sea 5 metros sobre segundo cuadrado. Yo a veces digo sobre y eso, pero acuérdense que lo importante es entender que ¿qué está diciendo acá entonces? Que con esta fuerza de 300 newton, esta cubeta que tiene una masa de 20 kilogramos de cemento, cada segundo que va subiendo, su rapidez va aumentando en 5 metros cada segundo. Vamos para el cuarto problema. Si una fuerza de 1 newton acelera una masa de 1 kilogramo con 1 metro sobre segundo cuadrado, o sea, esta es la fuerza, newton, esto es la masa, kilogramos, y esta es la aceleración. Entonces ahora pregunta, ¿cuál será la aceleración de 2 kilogramos sobre las cuales obre una fuerza de 2 newton? Entonces vamos a encontrar la aceleración. Entonces la aceleración es fuerza sobre masa, la fuerza es de 2 newton sobre 2 kilogramos, pero el newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. La masa es de 2 kilogramos, cancelamos kilogramo con kilogramo, 2 dividido 2 da 1, nos queda metro sobre segundo cuadrado, que ya hemos dicho que metro sobre segundo cada segundo, y entonces esa es la respuesta. ¿Listo? No olvidemos que kilogramo no es una medida de peso. Si se habla aquí en este caso de kilogramo es masa. Si habláramos de kilogramos fuerza, sería peso. Quinto problema. ¿Cuánta aceleración? Nuevamente nos preguntan aceleración. Tiene un Jumbo 747 con 30.000 kilogramos de masa, o sea, el avión pesa 30.000 kilogramos. Al despegar, cuando le empuje, cada uno de sus 4 motores es de 30.000 newton. Entonces miremos, aceleración, fuerza sobre masa, 4 multiplicado por 30.000 newton. ¿Por qué? Porque es que son 4 motores y cada motor hace una fuerza de empuje de 30.000 newton. La masa 30.000 kilogramos, entonces tenemos 4 por 30.000, 120.000 kilogramos. Recuerden que el newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Eso hay que aprendérselo. Cancelamos kilogramos con kilogramos.
y nos quedó 4 metros sobre segundo cada segundo, o sea 4 metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que este avión está aumentando su rapidez cada segundo, aumenta en 4 metros cada segundo. Vamos para el sexto problema. Se ve que dos cajas aceleran igual cuando se aplica una fuerza F a la primera y se aplica 4F a la segunda. ¿Cuál es la relación entre las masas? Entonces volveremos a repetir. Si yo hago una fuerza de F a la primera caja, tiene una aceleración. Si yo hago una fuerza de 4F a la segunda caja, tiene la misma aceleración de la primera. Entonces lo que nos preguntan es cuál es la relación entre las masas. ¿Qué podemos decir? Pues que la masa de la segunda es 4 veces la masa de la primera. O sea, para que tenga la misma aceleración, aplicándole una fuerza que es 4 veces más grande que la de la primera caja, quiere decir que entonces la masa de la segunda caja tiene que ser 4 veces mayor que la primera. En estos problemas los estudiantes se enredan mucho porque, profe, pero no me dan datos, solamente me dicen F. Sí, entonces hay que tratar de entenderla. Estos problemas son un poco más complicados, pero no de todo. Entonces repetimos, si yo aplico una fuerza F a la primera caja, su aceleración es A. Si yo le aplico una fuerza 4F, o sea 4 veces la fuerza que se le aplica a la primera, y tiene la misma aceleración, quiere decir que entonces la segunda debe tener una masa 4 veces mayor que la primera. Recuerden que nosotros habíamos visto cuando explicábamos lo de Galileo, que como así que dos cuerpos con diferente masa, o sea que dos cuerpos caen exactamente al mismo tiempo al suelo. ¿Se acuerdan? Entonces decíamos era que si un cuerpo tiene 4 veces más masa que otro, su peso es 4 veces mayor. Que si un cuerpo tiene 3 veces el peso de otro, entonces es porque su masa es 3 veces mayor que la otra. O sea, como les decía a ustedes, el problema no es bajar de peso, el problema es bajar de masa. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, aquí lo que estoy diciendo, sencillamente, o sea, mire, el cuerpo tiene 4 veces más masa que otro, su peso, la fuerza con que la Tierra lo atrae, es 4 veces mayor, lo que acabo de decir. Vamos para el séptimo. Un hombre de 80 kilogramos de masa se desliza por un poste vertical con una aceleración de 4 metros cada segundo, 4 metros por segundo cada segundo, o sea 4 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál es la fuerza de fricción entre el poste y el bombero? Uno lee un problema como esto, es un estudiante y dice, no, pero ¿qué es eso? Yo no entiendo nada, ¿qué está diciendo? Entonces vamos a repasar. Cuando un cuerpo tiene aceleración, es porque la sumatoria de fuerzas no es 0. Si la sumatoria de fuerzas es 0, no hay aceleración. Y puede suceder dos cosas, que está quieto o está en velocidad constante. Entonces en este momento, si a mí me dicen que el bombero va bajando por el poste con una aceleración, quiere decir que la sumatoria de fuerzas no es 0. Ahora, que ese bombero tiene una masa de 80 kilogramos, entonces quiere decir que vamos a buscar las dos fuerzas. Una fuerza que es la tierra jalando al bombero hacia abajo por el poste, y hay otra fuerza hacia arriba que es la fricción. Y aquí nos dicen que hay fricción. Si en el problema no hablara de fricción, pues no la vamos a considerar en este caso. Entonces quiere decir que hay una fuerza hacia arriba que se opone a que él baje del puesto, que se llama fuerza de fricción. Y hay otra fuerza que es hacia abajo, que es el peso, que es mayor que la fuerza de fricción, porque si no entonces no se deslizaría con aceleración. Entonces vamos a calcular primero el peso del señor. Bueno, vamos a pensar mientras tanto, mientras escribe. Entonces dice fuerza neta hacia abajo. ¿Qué estoy diciendo yo? La fuerza resultante debe ser hacia abajo porque el señor está bajando por el poste a pesar de que hay una fuerza de fricción. Entonces yo digo, bueno, 80 kilogramos multiplicado por 4 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué es esto? O sea, mire, chistoso. Estamos sacando la fuerza neta, o sea, la fuerza resultante, sin restar las dos fuerzas que existen. Porque como yo ya sé cuál es la aceleración del bombero bajando, y conozco la masa del bombero, yo sé que la resta de las dos fuerzas debe ser
320 newton. Repetimos, si baja con aceleración, masa por aceleración es fuerza neta. Entonces ahora vamos a calcular entonces con qué fuerza jala la Tierra a este bombero. Entonces lo que yo veo es que 80 kilogramos masa del bombero por G, que es la aceleración que produce la fuerza de la gravedad, me está diciendo que el peso del bombero es de 800 newton. Ahora yo digo, si el peso del bombero es 800 y esta es la resultante, quiere decir que si a 800 le resto la fuerza de fricción, me tiene que dar 320. Ahora, ¿cómo averiguo esa fuerza? Pues a 800 le resto 320 para calcular la fuerza de fricción. Entonces la fuerza de fricción es de 480 newton. Vuelvo a aclarar. ¿Con qué fuerza jala la Tierra al bombero hacia abajo? 800 newton. ¿Cuál es la fuerza neta? Pues la masa del bombero multiplicado por la aceleración que tiene me da 320. Quiere decir que si a 800 se le resta 480, que es la fuerza de fricción, me va a dar la fuerza resultante o fuerza neta, que es de 320 newton. Recuerden, si hay aceleración, sumatoria de fuerzas o la fuerza neta no es cero. Vamos para el octavo problema. Otra vez, ¿cuál será la aceleración de un paracaidista cuando aumenta la resistencia del aire hasta la mitad de su peso? O sea, ¿cómo así? O sea, lo que estamos averiguando es, apenas el paracaidista se lanza sin abrirle el paracaídas, sabemos que la aceleración es de 10 metros sobre segundo cuadrado. Estoy hablando en feo. Pero, si ya un segundo o 10 segundos después de que ya él se lanzó, comienza a aumentar su velocidad cayendo, comienza a aumentar su fuerza del aire, entonces sabemos que solo en el instante en que se lanzó la aceleración era de 10. De ahí para abajo comienza a disminuir. ¿Hasta dónde? Llega esa aceleración a cero, que es cuando comienza a bajar con rapidez constante. Cuando ya la fuerza del aire es exactamente igual al peso del paracaidista, la suma de esas dos fuerzas nos va a dar cero, y la aceleración va a ser cero, y baja con velocidad constante. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí sucede que el Señor no alcanza a llegar a ese momento en que la resistencia del aire es exactamente igual al peso del bombero. No, nos están pidiendo que averigüemos qué aceleración lleva el Señor cuando la fuerza del aire llega a ser exactamente la mitad del peso del Señor. Entonces, bueno, miremos exactamente qué pasa. Por ahora lo que yo está apareciendo acá es lo que yo ya he dicho. Dice, aunque en este problema no nos dan datos numéricos, haremos una tabla para que se entienda la respuesta con mayor claridad. Pero la intención es no recurrir a datos numéricos. Entonces, vamos a pasar. Ahora, ¿cuál sería la aceleración? Pues la aceleración viene a ser la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a mirarlo en un cuadro que hice. Imaginémonos que el peso del paracaidista era 800 newton y la fuerza del aire era 0, o sea, apenas comenzó, apenas se lanzó. Entonces, si sumamos 800 más 0 nos va a dar 800. Ahora, si la masa es 80 kilogramos, la aceleración va a ser 10, 800 sobre eso. Pero ahora pensemos en la pregunta. ¿Qué sucede si llega un momento en donde la fuerza del aire es exactamente la mitad del peso? Entonces nos va a quedar 800 más menos 400, me va a dar 400, como la masa es 80, 400 de 80, 5. Entonces, aquí que estoy demostrando que con un ejemplo de 800 vamos a demostrar que la aceleración es de 5 metros cada segundo cuadrado. Pero hagámoslo con otro valor para ver si nos vuelve a dar lo mismo. Entonces, imaginémonos que el peso del paracaidista es 1000 newton, que la fuerza del aire es 0. Entonces, como la única fuerza que en ese momento está ejerciéndose sobre el paracaidista es el peso, pues con ese peso vamos a dividirlo por la masa y nos va a dar que la aceleración es de 20. Ahora, ¿qué pasa si el peso llega, la fuerza del aire llega a la mitad, a 500? Entonces, 100 menos 500 daría 500, 500 dividido 50 me va a dar 10. Entonces, conclusión, nos va a dar siempre que la aceleración es la mitad de
en ese caso aceleración que ejerce la fuerza de la gravedad, que sería de 10. Listo, vamos para la novena. Al acelerar cerca del final de una carrera, vuelvo a repetir, al acelerar cerca del final de una carrera, un corredor con 60 kilogramos de masa pasa de una rapidez de 6 metros cada segundo a otra de 7 metros cada segundo en 2 segundos. A. ¿Cuál es la aceleración promedio del corredor durante ese tiempo? B. Para aumentar su rapidez, el corredor produce una fuerza sobre el suelo dirigida hacia atrás, y en consecuencia el suelo lo impulsa hacia adelante y proporciona la fuerza necesaria para aceleración. Calcula esta fuerza promedio. Aquí están tocando la tercera ley de Newton. ¿Cómo así que el señor hace una fuerza sobre el suelo y que el suelo le hace una fuerza? O sea, cuando usted va a caminar, aunque usted no lo crea, cuando usted camina, usted con su pie empuja hacia atrás, o sea, hace fuerza al piso hacia atrás, y el piso lo empuja a usted hacia adelante. De pronto usted no había entendido. Imagínese que usted entra a una casa o un sitio donde hay un tapete muy bonito, pero el tapete se resbala y usted llega y va entrando y usted pisa el tapete y usted siente que el tapete se fue para atrás y que usted se va como a caer. Es porque la fuerza de fricción del tapete no es suficiente para que cuando usted trata de caminar, o sea, cuando uno está caminando, usted le hace fuerza con los pies al piso, empujando el piso para atrás para que el piso lo empuje a usted hacia adelante. Eso lo podemos aclarar si quieren un poquito más en el tercer capítulo. Por ahora entiéndame esto, que aunque usted no lo crea, cuando usted camina, usted con los pies está empujando el piso hacia atrás y el piso lo empuja hacia adelante. Imagínese, por ejemplo, otro caso, un carro que cayó en un charco y la rueda gira tratando de empujar hacia atrás. O sea, ¿qué sucede cuando un carro cae en un hueco lleno de barro? Gira la rueda y bota el barro hacia ¿dónde? Hacia atrás. Quiere decir que el carro, cuando hace fuerza sobre el piso, ejerce una fuerza hacia atrás al piso y el piso lo empuja hacia adelante. Bien, entonces ahora sí vamos a mirar. ¿Qué es aceleración? Fuerza sobre masa. Sí, pero ¿qué es aceleración? Eso es una fórmula para calcular la aceleración. La aceleración es la rapidez con que la rapidez cambia. Eso lo habíamos dicho en un capítulo. Ahora, ¿cómo así? La aceleración es cómo cambia la velocidad cada cierto tiempo. Entonces, cuando yo digo aquí, por ejemplo, me voy a ir aquí a la parte de atrás, 0,5 metros cada segundo. ¿Qué significa? Está diciendo que cada segundo que pase, su rapidez está aumentando en 0,5 metros cada segundo. O sea que a los 2 segundos aumentó 1, a los 3 1,5, a los 4 segundos 2 metros por segundo. ¿Cómo averiguamos eso? Pues es que aquí nos dice que la velocidad pasó de 6 metros cada segundo a 7 metros cada segundo. Entonces yo digo, lo resto para saber en cuánto aumentó. Pues que aumentó en 1. ¿Y en 1 qué? En 1 metro por segundo. ¿En qué tiempo? Aquí dice que ese cambio de pasar de 6 metros por segundo a 7 metros por segundo fue en 2 segundos. Entonces que cambió en 1 metro por segundo en 2 segundos. Sí, 1 dividido 2, 0,5. O sea que cada segundo cambió en 0,5. Exactamente. O sea que en 2 segundos cambió 1. Y eso es lo que observamos acá. Ahora vamos a la parte B. Dice, para aumentar su rapidez, el corredor produce una fuerza sobre el suelo, lo que estaba explicando. Entonces, vamos a calcular cuál fue la fuerza que hizo ese corredor contra el piso. La masa de él fue de 60. Su aceleración, 0,5. Quiere decir que la fuerza fue de 30 Newton. Y nos vamos para el último problema. En el último problema dice, antes de entrar en órbita, una astronauta tiene 55 kilogramos de masa. Ojo con este problema, es tramposo. O sea, es de esos que hay que analizar muy bien. ¿Qué es lo que nos tratan de engañar? Lo que tenemos que entender es que esos 55 kilogramos de masa de la astronauta es la misma en la Luna, en el espacio, en Marte, en la Tierra. O sea, su masa no va a cambiar. Lo que va a cambiar es su peso. Porque si está en la Tierra, acordémonos que G, que es la aceleración que produce la fuerza de la gravedad, que es de 10,
multiplicado por 55 sería 550 newton. Ese es el peso de esta astronauta dentro de la Tierra. Ahora, ¿cuál es la aceleración de esta astronauta si se lanzara dentro del espacio de la Tierra, en el espacio gravitacional de la Tierra? Pues ya sabemos que G es 10. Pero entonces, ¿qué le sucede? Mire, resulta que como ella está fuera de la Tierra, cuando a ella se le hizo una fuerza de 100 newton, la aceleración fue de 1,90 metros sobre segundo cuadrado. No es 10, porque no está dentro de la Tierra, está fuera de la Tierra. Pero entonces ahora preguntan, ¿qué hace esta astronauta para volver a recuperar su peso? O sea, 550 newton. Pues no va, podría ponerse a comer hasta que aumente su masa, ¿cierto? Una masa que al multiplicarla por 1,90 nos dé los 550 newton. Repetimos, si tenemos esta aceleración, tendría que aumentar su masa. ¿Hasta qué valor? Pues piensen, 550 dividido 1,90, para averiguar más o menos sería como 240 kilogramos de masa más o menos. Esa sería una opción. Pero la otra opción, ¿cuál es? No, pues no coma. Sencillamente, mientras su masa no disminuya, lo que ella debe hacer es volver al campo gravitacional de la Tierra, en donde sabemos que su aceleración es de 10 y su peso será el producto de la masa por la aceleración, que sería 55 por 10 daría 550 newton. Entonces repetimos las dos opciones. Una, volver a la Tierra, donde tiene 10 multiplicado por 55 daría 550 newton. O la otra es conservarse allá donde se encuentra en órbita, pero a esto multiplicarlo por la masa para que nos dé los mismos 550. Que como les digo yo, si esto es casi 2, podríamos decir que 550 dividido 2 daría 275 kilogramos. Tendría que subir 5 veces el peso más o menos. Listo, eso es todo. Espero que les haya servido de algo.